Buen día, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Mi nombre es Kiara Cancio y es el ciclo que arrancamos el día de hoy, bien, el curso de filosofía. Bueno, lo vamos a llevar juntos. Eh, Buen día con todos. Si me dan un minuto, por favor, para tomar la foto correspondiente. Inmediatamente después voy a compartir mi pantalla para iniciar con eh, nuestra primera sesión. Bien, ¿me pueden confirmar si se logra apreciar correctamente la diapositiva? Por favor. Sí se ven. Bien, muchas gracias. Bien, nuevamente, jóvenes, buen día con todos. Como pueden apreciar en sus pantallas, bien, empezaremos nuestro curso de filosofía correspondiente a este ciclo lectivo. En la primera semana, bien, en esta primera sesión, lo que vamos a ver es una cuestión introductoria respecto de los conceptos más importantes alrededor de la filosofía. Bien, es un curso de introducción, como el mismo título lo dice, las cuestiones previas, preliminares de filosofía. Vamos a ver el significado etimológico de la palabra filosofía, algunas definiciones que ciertos autores otorgan a la filosofía, los orígenes de la filosofía, en dónde, cuándo, por qué motivo se origina la filosofía, em, algunas características de la actitud filosófica propia de los filósofos, y ya para el final de la sesión vamos a hacer un recuento un poco por encima, un poco rápido de ciertas disciplinas filosóficas que a la vez en las clases, en las sesiones posteriores vamos a desarrollar de manera más profunda. Bien, entonces, sin más que agregar, comenzamos. Respecto de la palabra filosofía, bien, cuando nosotros hablamos de filosofía o qué cosa es la filosofía, bien, desde allí, desde la primera pregunta, se generan muchos problemas. Bien, cuando tú ingresas a la universidad, llevas tu curso de filosofía y lo primero que preguntes va a ser: ¿y qué significa filosofía? El profesor, la profesora te va a decir: bueno, y depende a quién le preguntes, depende quién te está escuchando, depende más o menos, depende de quién te dé la respuesta, ¿no? Siempre es depende. Entonces, para empezar y para no confundirnos más, en primer lugar vamos a ver cómo es que se forma la palabra filosofía. Por eso vamos a ver en una primera instancia el significado etimológico, es decir, a partir de qué vocablos, ¿no? ¿Qué vocablos unimos para tener finalmente esta palabra? ¿Bien? Filosofía viene de la unión de dos vocablos griegos. Por un lado, filos, que significa amor, ¿bien? Y sofía, que significa sabiduría. Unimos filos y amor, sofía, y encontramos a la filosofía a partir de su significado etimológico. Este significado etimológico, amor a la sabiduría, amor al conocimiento, amor por el saber, eh, es, digamos, la concepción básica de la filosofía, y es aquella concepción que siguen los filósofos clásicos de la antigüedad. Bien. En la antigüedad, los filósofos que empiezan, digamos, este camino hacia el saber, precisamente buscan lo que ellos llaman, o lo que se conoce hasta el día de hoy, el saber por el saber. Es decir, em, y eso es algo que obviamente hasta hoy perdura, ¿no? Cuando ellos empiezan,
una de las características principales de la persona dedicada a la filosofía es que precisamente esta, esta ansia de obtener conocimiento termina en el momento en el que obtienes el conocimiento. Es decir, yo quiero conocer, yo quiero llegar a la sabiduría porque ese es mi fin último. No quiero tener un vasto conocimiento de algo porque después me va a ser útil, por ejemplo, para acumular riquezas, para acumular propiedades, etcétera, sino porque realmente tengo la necesidad de acumular sabiduría, ¿no? De seguir este camino. Ahora, en la historia de la filosofía vamos a tener hitos muy importantes y vamos a tener personajes que es necesario que recordemos. Bien. Eh, la primera persona que se cataloga a sí mismo como filósofo, es decir, dice yo soy filósofo, y a la vez también es la primera persona que utiliza la palabra filosofía, es el señor que tú tienes aquí a tu lado derecho, Pitágoras, filósofo de la época clásica, presocrático, bien, Pitágoras de Samos, un hombre que hemos escuchado no solamente en filosofía, sino también en otras disciplinas, ¿no? Pitágoras, un filósofo muy conocido, tenía una escuela, fundó la escuela pitagórica, y en un momento, cuando él ya tenía una fama hecha, se encuentra con él el rey de los Feacios, Leonte, rey de los Feacios, y le dice, he escuchado mucho de ti, Pitágoras, ¿no? Me han dicho que tú eres un sabio, ¿no? Que tú manejas muchos conceptos. Yo quisiera ser como tú. ¿Cómo puedo hacer? Dime, ¿no? Dame una explicación. Yo quiero ser así tan sabio como tú, que lo conoce todo, que parece que lo conoces todo. Pitágoras le dice, no, en realidad yo no soy un sabio. Eso no es cierto. Lo que yo soy es un filósofo. ¿Cuál es la diferencia, no? Yo estoy buscando el saber. Yo estoy en el camino para llegar al saber. Bien, y allí también es donde utiliza pues la palabra filosofía como este amor, este querer siempre obtener sabiduría. Bien, entonces esta es la diferenciación que realiza Pitágoras y en ese momento también se convierte en la primera persona que utiliza estos términos, filosofía y filósofo. Ahora, hay una diferencia. Existe eh, otra persona que es considerado el primer filósofo. Uno es el primero que utiliza la palabra y otro es el primer filósofo de la historia, ¿no? Por consenso, los historiadores de la filosofía han determinado que el primer filósofo en la historia de la humanidad es un señor que se llamaba Tales de Mileto, también filósofo presocrático de la Grecia clásica, de la Grecia antigua. Bien, él es considerado el primer filósofo. Luego vamos a volver más o menos qué es lo que dijo Tales, por qué su figura es tan importante a lo largo de la historia de la filosofía. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro. ¿Podemos avanzar? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Miss. Bien, gracias. Entonces, seguimos. Ahora, como habíamos comentado, existen tantas definiciones de filosofía como filósofos existen a lo largo de la historia misma de la filosofía. Es decir, cada filósofo te puede dar una definición distinta de filosofía. Y no está bien ni está mal, no, una no es correcta y la otra es incorrecta, ¿no? Sino que hay muchas definiciones que tú puedes captar. En pantalla tienes dos definiciones de las tantas que existen. Una es la clásica, la definición aristotélica. Aristóteles, filósofo de la antigüedad, discípulo de Platón. Bien, para Aristóteles la filosofía era una ciencia teórica cuyo objetivo se enfocaba en estudiar los primeros principios y las primeras causas de las cosas. Ahora bien, hay que detenernos aquí. Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia de su época, siglos antes de Cristo. Bien, em, la ciencia en esta época era
especulativa, no es una ciencia como la que nosotros concebimos hoy en día, entonces por eso es que dentro de los saberes teóricos, como los califica Aristóteles, él ahí introduce la filosofía, ¿bien? Si tú ahora, siglo XXI, año 2024, dices que la filosofía es una ciencia, no, actualmente la filosofía no es una ciencia porque la ciencia ya está categorizada como otra cosa, muy distinta a la época de Aristóteles. Bien, entonces esta es una definición clásica de la época clásica. Luego avanzamos algunos siglos más, llegamos al siglo XX con el señor que tienes ahí al lado derecho, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, filósofo que se dedicó a la filosofía del lenguaje y a la lógica, en cuyo texto, en uno de sus principales textos, titulado el Tractatus Lógico-Philosophicus, nos dice que la filosofía no es una doctrina, bien, no es una estructura, no es una ciencia, por lo tanto, ¿no? Sino que la filosofía es una actividad. La filosofía es una actividad cuyo principal objetivo es esclarecer las proposiciones del lenguaje, ya que Wittgenstein estaba muy interesado en estudiar el lenguaje a partir de la filosofía. Bueno, esta es su definición. Es decir, la filosofía va a ser una herramienta que nos va a ayudar a esclarecer los enunciados. Los enunciados que nosotros emitimos a través de nuestro lenguaje tienen que tener relación con aquello que vemos en la realidad para Wittgenstein. Y a veces no, a veces hay como unos espacios nebulosos, unos espacios que nos confunden. Entonces allí es donde actúa la filosofía para aclarar precisamente todo esto. Bien, entonces estas son dos definiciones como ejemplos que tenemos de las distintas definiciones de lo que nosotros podemos entender por filosofía. Siempre los filósofos construyen sus definiciones apoyados en los intereses respecto de la obra filosófica posterior que quieren escribir, quieren publicar. Bien, ahora tenemos también cuestiones como ¿dónde se origina la filosofía y por qué se origina en cierto lugar y en cierto periodo de la historia? En tu pantalla tienes un mapa donde apreciamos las polis griegas. Polis es un vocablo griego que significa ciudad, entonces aquí encuentras varias ciudades griegas. Bien, ¿en qué época más o menos? En el siglo VI antes de Cristo. Esta región es la región jónica, la región de Jonia. Bien, en el Asia Menor. Aquí están todas las encuentras las polis griegas, las principales polis, y también los principales centros religiosos y deportivos de esta parte de Grecia, ¿bien? De esta parte del mundo. Entonces, la filosofía, por consenso, se origina más o menos en el siglo VI antes de Cristo, en esta región. Em, ¿Y qué es lo que hace que se origine la filosofía, aparte de decir en qué época y en qué lugar? Bueno, siguiendo a Aristóteles, cuando empieza a escribir sobre esto también, eh, el ser humano o el hombre, bien, tiene una capacidad de asombro frente a las cosas que capta, frente a las cosas que se presentan ante él. ¿Sí? Nosotros tenemos esa capacidad de asombrarnos y de siempre buscar más incluso, ¿no? Admirar las cosas y siempre buscar el motivo de que se den estas cosas. Entonces, esta capacidad de admiración que Aristóteles remonta a incluso presocráticos, ¿no? Cómo es que pudieron admirar toda la naturaleza, el universo, y se hicieron preguntas, y allí es donde surge la filosofía en esta parte del mundo. Entonces, estos son dos orígenes claves para que la filosofía haya nacido en Grecia, tanto en el origen cronológico como en el origen circunstancial. Ahora bien, existen también otros factores, ¿bien? A ver, pasamos. Existen otros factores para que la filosofía precisamente haya nacido en estas poligirías. Tienes en tus pantallas algunos, vamos a ir viéndolos. Un factor muy importante es el factor religioso. ¿Por qué? Porque las polis, ojo, las polis poseían religión. Bien,
pero eh, esta religión, esta devoción, esta fe hacia los dioses, no es una religión como la entendemos ahora. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una religión, eh, vamos a pensar inmediatamente, no sé, en las personas que forman parte de la jerarquía eclesiástica de una religión, ¿no? Llámense padres, llámense pastores, hermanos, etcétera, ¿no? Existe una jerarquización, ¿no? ¿Quién está en la cabeza? Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos al Papa como representante de Dios en la tierra, según la religión católica, mientras que en otras religiones también se existe una jerarquía similar. En la religión griega de esta época no existía, ¿bien? No tenían una doctrina específica y mucho menos tenían textos sagrados. Por eso es que posteriormente, cuando acaba esta época de la historia y ingresamos a la época medieval, muchos filósofos medievales estaban prohibidos de leer a los griegos, ¿no? De esta época, los que escribieron, porque los consideraban paganos, porque no profesaban su religión, ¿no? Tenían una religión propia y cada polis incluso tenía dioses a los que adoraba, o sea, cada ciudad, ¿no? De este mapa que revisamos. Bien, entonces el factor religioso es un factor también muy importante que explica esta libertad de pensamiento, si se quiere. Desde el factor religioso también se puede dar cuenta de ello, ¿no? Un factor importante es el factor geográfico, es decir, las polis estaban ubicadas en puntos estratégicos para que en este lugar, en esta región, la Jonia, surja la filosofía. Retrocedemos un poquito. eh, a ver, vamos a un poco más aquí. Mira, aquí tienes las polis griegas, aquí tienes a eh, Samos, ¿no? ¿Recuerda quién era de Samos? La primera persona que utilizó la palabra filosofía y se llamó a sí mismo filósofo era de aquí, Pitágoras de Samos. Ahí al lado tienes otra polis que se llama Mileto, exacto. Y aquí viene este señor que es considerado el primer filósofo, Tales de Mileto. Tienes otras polis conocidas, por ejemplo Atenas, tienes Esparta, tienes varios centros importantes, mira aquí tienes Tebas, y tienes Olimpia, ¿no? De donde obviamente cuya raíz se utiliza para denominar a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos también nacen en Grecia. ¿Bien? Pero mira, todas estas polis están estratégicamente ubicadas, ¿no? Cerca a la salida al mar. Entonces, aquí ves agua, entras por todos lados tendrá agua, y el agua, precisamente, en esa época, era como hoy es un camino para primero, en primer lugar, el intercambio comercial. Es decir, gente de otros lugares, de otras culturas, ¿bien? Llegaba hacia estas polis para primero realizar un intercambio comercial de bienes por dinero, etcétera. Bien, pero sabemos que cuando ya esto se hace de manera muy regular, ¿no? Suele hacerse durante mucho tiempo, no solamente entre ambos agentes, ¿no? Digamos, entre los griegos y los externos, no solamente existe este intercambio comercial, sino que también aquí si de alguna forma podemos decirlo, se filtran intercambios culturales, de tradiciones, de textos, de libros que pueden ser de otras culturas, ¿bien? Entonces, esta posición geográfica estratégica clave es lo que permite precisamente que la filosofía florezca en esta parte del mundo, ¿bien? Eh, Ahora, otro factor importante es el factor político. Recordemos una cosa, para esta época
en las polis griegas no existía el concepto de nación. Por eso es que, si tú te das cuenta, como lo revisamos hace un minuto, ¿no? Aquí en Mileto, ¿no? En Mileto, de Mileto era el señor, ¿no? El primer filósofo llamado Tales. ¿Y cómo se le conoce? Tales de Mileto. No se le dice Tales de Grecia, no, no, Tales de Mileto. Hay una identificación con la polis, ¿no? Pitágoras de Samos siempre eh, se remarca el origen, pero de la polis de donde vienes, ¿no? Actualmente no, actualmente ya nosotros tenemos un concepto de nación y tenemos incluso esto de la nacionalidad, que de qué nacionalidad eres. Hay una, sí, no sé, la gente que es mucho más patriota habla, Tienes una pregunta. sí, ¿Por qué la filosofía es un conocimiento racional? ¿cómo? ¿Por qué la filosofía es un conocimiento racional? Ah, ya. Si me das un minuto, termino de explicar, justo vamos a pasar a una parte de la sesión donde vamos a explicar precisamente características de la actitud filosófica y ahí vamos a tocar la parte de lo racional. ¿Sí? Ok, Eh, bien. Entonces, como les decía, no existía en esta época el concepto de nación, por lo tanto, eh, al formarse las polis, las ciudades, bien, también se dieron, como ya sabemos por historia, em, algunos enfrentamientos entre estas polis. Entonces se genera una inestabilidad política, bien, que es muy común. Incluso las polis caen producto de una inestabilidad política que después se vuelve cultural, económica, social, etcétera. Pero siempre hay una tensión. Y dado que las sociedades ahí, las polis, los ciudadanos, tenían mucha libertad, incluso, mira, desde el factor religioso tenían cierta libertad, la libertad de comercio, ¿no? Obviamente también tienen una libertad para expresar su opinión política. Ahora, un paréntesis, eh, cuando hablamos de ciudadanos de las polis, básicamente nos estamos refiriendo a hombres libres, literalmente hombres libres, ¿bien? Eh, Mujeres, niños, no están considerados dentro del concepto de ciudadano, que es, digamos, ese concepto involucrando a más personas, es un concepto mucho más moderno, pero aquí cuando se habla de ciudadanos, hombres libres, ¿bien? Entonces, estos hombres libres, estos ciudadanos, al percatarse de esta inestabilidad política, eh, tienen precisamente esta libertad de salir, ¿no? Si nosotros revisamos algunos textos de la historia de estos siglos o incluso de filósofos como Platón, cuando vemos los diálogos platónicos, damos cuenta de que el personaje principal de casi todos sus diálogos, su maestro Sócrates, siempre está en la calle, siempre está en la vía pública o después invitado por alguien, pero casi siempre se encuentra con sus interlocutores en la vía pública, en los teatros, en algunas plazas, y casi siempre están conversando sobre cuestiones eh, que involucran a toda la ciudadanía. Bien, cuando Sócrates habla, por ejemplo, de cuál es el concepto de justicia, ¿no? Tú que entiendes, no sé, por el mejor gobierno, etcétera. Siempre se están preguntando por cosas que pasan en ese momento porque precisamente tienen la capacidad y la libertad para hacer esto. Ahora, este factor político se sostiene en el último factor que tienes en tu pantalla, que es el factor socioeconómico. Porque sí, o sea, como te comenté, ¿no? Hombres libres en las polis griegas, muy lindo todo, pero no podía haber hombres libres si todo este sistema económico y social no se sostenía con el trabajo de los esclavos. Bien, en la sociedad tenías esclavos. Los esclavos trabajan por mí, ¿bien? Labran la tierra, producen, etcétera.
Entonces, eh, yo, dueño de esclavos, hombre libre, al no tener que trabajar, no tengo que hacer nada en realidad. ¿Qué sucede? Se produce en mis días tiempo libre, tiempo de ocio, ¿no? Una palabra que hoy tiene tanta mala fama, en realidad fue lo que también empujó a que la filosofía naciera en Grecia. Al tener tiempo de ocio, las personas o estos ciudadanos empezaron a preguntarse por cosas que antes no habían hecho. Bien, por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? Ya no recurriendo a explicaciones de corte mítico religioso, porque sabemos que existe una mitología griega muy nutrida, ¿no? Pero cuando nace la filosofía se va dejando esto precisamente a partir de todas estas situaciones. Hay un factor muy importante, ¿bien? También de repente tiene que ver algo con la pregunta que hicieron hace un momento. Es un factor que no está en nuestra pantalla ahora, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta. Eh, Cuando se habla de el nacimiento de la filosofía, siempre o casi siempre nos referimos al famoso paso del mito al logos. ¿Qué cosa es el paso del mito al logos? Precisamente en la etapa mitológica, bien, como su mismo nombre lo expresa, las personas, o sea, no es que las personas no se preguntaban por nada, pero es que cuando se preguntaban por cosas como por qué se originó el mundo, por qué los seres humanos somos así, etcétera, recurrían a explicaciones que se basaban en la figura de los dioses. La mitología griega tiene muchos dioses y curiosamente estos dioses tienen formas humanas, llevan también muchas, si se quiere, taras, muchas características del ser humano, pero al nivel de dioses, ¿no? Por ejemplo, se explicó en la mitología griega, se explica el origen del universo a partir de que existe una diosa, que es la diosa Gea, que se siente muy sola, entonces en todo su poder crea a su pareja, otro dios, y así empiezan a poblar el mundo. Luego eh, eh, hay cosas muy interesantes en la mitología griega, por ejemplo, sentimientos de celos, sentimientos eh, de venganza, todo esto estructurado para explicar, por ejemplo, el origen del mundo. A partir de la mitología griega. Pero llega un momento en donde esta explicación ya no satisface al ser humano. ¿Y qué sucede? Se dejan estas explicaciones mitológicas, ¿bien? Y se empieza a explicar, por ejemplo, la pregunta por cuál es el origen del mundo, cuál es el origen del universo. Se empieza a buscar una respuesta que nazca de acá, de tu razón, ¿bien? Que tú no tengas que justificar con otro tipo de cosas. ¿Mm? Aquí otra vez podemos hacer mención de la figura muy importante de Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto, comerciante también ahí en su polis, tenía tiempo libre para pensar, se decía que el tipo se abstraía tanto que muchas veces caía en los pozos que se encontraban frente a él mientras caminaba, o sea, él se ponía a mirar el cielo, se ponía a mirar tantas cosas que perdía total contacto con lo que estaba haciendo. Eh, entonces, por ejemplo, Tales, cuando sale del lugar donde vive, todos los días se daba cuenta de que vivía sobre un pedazo de tierra, pero que casi todo alrededor era agua. Entonces, y cuando se preguntaba cuál es el origen de todo, y él veía que casi todo el mundo era agua, todo lo que rodeaba, ¿no? Era agua, empezó a buscar una hilación racional a través de la razón y ya no de explicaciones mitológicas. Y bueno, lo que dijo fue lo siguiente:
el origen de todo el universo es el agua. A partir del agua se forman todos los demás elementos. ¿Bien? ¿Qué hizo aquí a partir de este razonamiento Tales? Pasó de darle una explicación mitológica al origen del mundo a darle una explicación con el logos, que significa razón, es decir, una explicación racional. Y allí, ¿qué sucedió? Nació la filosofía. ¿Bien? Em, bueno, avanzamos ahora sí. eh, Vamos a ver qué cosa es la actitud filosófica y cuáles son algunas de las características de esta actitud filosófica. La actitud filosófica es, en su mayoría, propia del filósofo claramente, y es esta actitud cuestionadora, interrogadora, reflexiva que el filósofo tiene frente a ciertos sucesos o a ciertos fenómenos que puede apreciar en la realidad. Bien, ¿cómo se comporta el filósofo, básicamente, en su labor de filósofo? Bien, decimos en primer lugar que la actitud filosófica es radical. Es radical, ojo, es radical en tanto siempre va a apuntar, ¿no? A buscar, a preguntarse sobre la raíz. Por eso decimos que es radical. No radical de extrema, sino radical de raíz. Bien, como imagínate cuando tú pasas por la calle y ves esos árboles enormes, frondosos, tú ves el tronco, tú ves las ramas, tú ves las plantas, los frutos, pero tú no ves la raíz, ¿no? Las raíces esas enormes que deben medir metros sobre metros. ¿Quién ve la raíz de estos fenómenos, Diri? ¿Quién quiere, por lo menos, quién pretende verlo? El filósofo. Busca esto, busca los fundamentos, la raíz de aquello que se presenta frente a él, de la realidad misma. Bien. Otra característica muy importante de la actitud filosófica es que esta es racional. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la actitud filosófica es racional? Decimos esto porque em, claramente cuando un filósofo, cuando alguien que se dedica a la filosofía va a plantear, por ejemplo, una idea, no la va a plantear simplemente porque sí, no la va a plantear porque hoy me desperté y bueno, se me ocurrió y nada más. No, la filosofía para presentar argumentos, bien, tiene que presentarlos de cierta forma. Tiene que utilizar argumentos coherentes, argumentos que sigan una hilación lógica. Bien, Eh, así es donde podemos dar cuenta de que este razonar precisamente del filósofo ha dado frutos. Bien, luego esto se va a especializar de alguna manera, por ejemplo, en la teoría de la argumentación, que es un tema al que también me parece que le vamos a dedicar por allí una sesión a lo largo de nuestro programa. Em, otra característica que tal vez es la que se suele escuchar eh, cuando se habla de la filosofía o de el trabajo mismo que realizan o la actividad que realizan los filósofos es que es problemática. Y sí, en esencia la filosofía es problemática, ¿bien? Porque realiza preguntas para aclarar las cosas, ¿no? Y siempre por ahí hay alguien que no, pero a mí no me gusta porque siempre me están preguntando. Mira, desde que inicia la filosofía, cuando Sócrates se encontraba con sus interlocutores, preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba, y a veces ni siquiera encontraba respuestas, pero ahí está. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué plantea preguntas la filosofía? Porque para la filosofía hay que tomar en cuenta que el saber no es estático, el saber es dinámico, el saber mismo aprende de cosas, se acumula, se perfecciona, ¿bien?
Por eso es que no hay nada de malo en realizar preguntas, en cuestionar muchos de los saberes eh, que se puede creer que ya son perennes o que son eternos. Bien. A la vez, esta característica se relaciona con la siguiente, que es la característica crítica propia de la filosofía, del filósofo, de la actitud filosófica. También, la filosofía es crítica en tanto no acepta verdades indiscutibles. O sea, no es porque hace muchos siglos Aristóteles dijo que la filosofía es una ciencia y listo, hasta el día de hoy, año 2024, siglo XXI, vamos a decir que la filosofía es una ciencia. No, se criticó esa concepción, se dio una razón, es decir, se recurrió a argumentos racionales para argumentar de que actualmente precisamente la filosofía ya no puede ser considerada una ciencia, por ejemplo. Todo esto se dio en el ámbito mismo de la filosofía. ¿Bien? El filósofo desarrolla tanto a veces esta característica que se puede criticar a sí mismo. Por ejemplo, el segundo filósofo que vimos respecto de la definición de filosofía, el señor Ludwig Wittgenstein, tiene dos etapas en su obra filosófica muy marcada. La primera con la publicación del Tractatus Lógico-Filosóficus y la segunda con la publicación de un texto titulado Investigaciones filosóficas. En este segundo texto, en esta segunda etapa de su obra, Wittgenstein escribe algo parecido, ¿bien? Algo parecido a lo que te voy a decir. Dice, yo no estoy de acuerdo con lo que plantean muchos filósofos del lenguaje, su campo. Eh, Estoy incluso en desacuerdo con el autor del Tractatus. ¿Quién es el autor del Tractatus? Él, años atrás. O sea, él publica un segundo texto donde contradice lo que publicó en el primer texto. ¿No? Es algo natural incluso del mismo ser humano. En la filosofía se ve mucho más marcado, pero obviamente tú no vas a tener los mismos pensamientos ahora que cuando tenías 10 o 12 años, ¿no? Es algo muy poco probable, ¿no? En la filosofía también pasa esto. Por último, la actitud filosófica se caracteriza por ser totalizadora. Cuando el filósofo busca respuestas a preguntas, va a esperar que estas respuestas sean lo más generales, lo más universales posibles. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, cuando vemos a Sócrates preguntando por el concepto de lo bello, el concepto de la justicia, etcétera, en los distintos diálogos, siempre vemos que él intenta encontrar la concepción más universal. La mayoría de veces no lo logra. La gente se encierra en una concepción que probablemente le es favorable, pero Sócrates no, Sócrates quiere algo mucho más universal. Entonces aquí se ve claramente la característica totalizadora de la actitud filosófica. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro, podemos avanzar. Sí, me todo claro. Bien, muchas gracias. Ahora, bien, ya casi para finalizar nuestra sesión, nuestra primera sesión, vamos a revisar, eso sí, digamos, no de manera tan profunda, algunas de las disciplinas filosóficas que a su vez a lo largo del desarrollo de esta materia vamos a estudiar más detenidamente. Bien, estas, ojo, son algunas de las disciplinas filosóficas, existen muchas más, existen un montón, existen, no sé, eh, existe la filosofía del derecho, existe la lógica, existen muchas otras disciplinas filosóficas que no están apuntadas aquí, pero que, bueno, si por ahí a alguien más le interesa, va a encontrar otras. Las clásicas disciplinas son estas. Comenzamos por la ontología, cuyo objeto de estudio es precisamente el ser. Bien, estudia el ser, el estudio del ser. En ontología tenemos incluso desde la Grecia antigua con Platón. Bien, recuerda que para Platón
en su teoría ontológica plantea el dualismo ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Para Platón existen dos mundos. El mundo sensible, que es donde estamos nosotros, que es un mundo corruptible, que es un mundo finito, que es un mundo moldeable, ¿bien? Eh, y después existe el otro mundo, que es el mundo de las ideas, ¿bien? Es todo lo contrario al mundo sensible o material. Es un mundo infinito, es un mundo incorruptible, es un mundo perfecto, y en este mundo de las ideas que yacen precisamente las ideas, por ejemplo, la idea de bien, la idea de verdad, la idea de justicia, la idea de belleza, están estas son las ideas supremas, están aquí en este mundo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un buito, ¿no? Este buito está en el mundo sensible conmigo. La idea de esto, según Platón, estaría en el mundo de las ideas. Esta idea es perenne, no muere. A mí se me rompe esto y ya fue, no tengo otro igual. Pero la idea sigue presente en el mundo de las ideas. Bien. Luego, Aristóteles, discípulo de Platón, por ejemplo, para él no existen dos mundos. Para él existe uno nada más, el mundo material. ¿Bien? Entonces, la ontología aristotélica lo que va a hacer es estudiar em, la materia y forma de los entes, de los objetos, por ejemplo, ¿no? Em, y así, bueno, si seguimos pasando, encontramos las distintas teorías ontológicas de muchos otros filósofos. Luego vamos a ver la antropología filosófica como disciplina filosófica. Su mismo nombre lo dice, antropología, ¿bien? Término antropos es el estudio del hombre, ¿no? Como la filosofía estudia el ser humano. Aquí vamos a encontrar, si se quiere, dos campos de estudio en general dentro de la antropología filosófica. Por ejemplo, la primera que se pregunta por el origen del ser humano. Aquí encontramos una de las posiciones clásicas, la de Agustín de Hipona, filósofo medieval, que nos dice propio de su época que el origen del ser humano es Dios. Si avanzas un poco más, te encuentras con la propuesta de Engels, para quien el origen del ser humano es el trabajo. Después, dentro de la antropología filosófica, también nos podemos preguntar por la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, la naturaleza del ser humano yace en su voluntad de poder, en su voluntad de tener más. Bien, en esto que después denominaron como vitalismo. Bien, con los valores vitales. También lo vamos a desarrollar propiamente en su sesión. Em, Luego, otra disciplina filosófica con la que nos encontraremos es la nociología, es decir, el estudio del conocimiento, la teoría del conocimiento. Aquí vamos a revisar sobre todo en la época de la filosofía moderna, en donde encuentras la posición racionalista, luego la posición empirista y finalmente la síntesis entre ambas, que es realizada por el filósofo alemán Immanuel Kant, conocido como el filósofo fundador del el criticismo. Bien. Em, Luego, la epistemología es aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar la ciencia, también conocida por eso como filosofía de la ciencia. Bien, la epistemología se va a realizar preguntas respecto de la ciencia, en tanto, por ejemplo, cuáles son las funciones de la ciencia, eh, cuáles son los pasos del método científico. Bien, y además, dentro de la epistemología vamos a ver un problema muy importante, que es el problema de demarcación científica, es decir, a qué cosa podemos considerar ciencia y a qué cosa no vamos a considerar ciencia. Aquí vas a encontrar dos posiciones muy marcadas. La primera, conocida como el verificacionismo, propuesta y defendida por los miembros del Círculo de Viena, y la segunda, por el contrario, el falsacionismo, propuesta y defendida por el señor Karl Popper. Bien, y luego, bueno, vamos a ver específicamente en la sesión dedicada a la epistemología las características de ambas posiciones. Bien. Luego, la axiología es aquella disciplina filosófica
que estudia el valor o la teoría del valor. Es decir, ¿dónde encontramos el valor en el mundo? Por ejemplo, si yo te digo que yo como sujeto, yo como persona, le otorgo valor a las cosas, estaría defendiendo una teoría del valor subjetivista, es decir, el sujeto otorga valor a las cosas. Una cosa yo le puedo dar mucho valor, mientras que la persona de mi lado va a pensar que esa cosa no tiene ningún valor, cero, valor de ningún tipo. Bien. Pero si viene otra persona y me dice, no, ¿sabes qué? Las cosas ya están hechas, todos los objetos están hechos con un valor dentro de sí. Nosotros, los seres humanos, solamente tomamos, captamos ese valor, ¿no? Esta persona estaría defendiendo una posición objetivista del valor. Por último, existe otra posición respecto de dónde se encuentra el valor, que nos dice que en realidad la sociedad en su conjunto, bien, le otorga ciertos valores a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad peruana, nosotros a qué cosa le damos mucho valor, un valor muy grande que en otras sociedades tal vez no, ¿no? Hay muchas actividades, muchas manifestaciones de la vida humana, la que nosotros como sociedad, ¿no? Como miembros de la sociedad peruana le damos mucho valor más que eh, en otras sociedades a los mismos objetos o a las mismas actividades. Si alguien te dice eso, está defendiendo una posición sociocultural del valor, ¿no? Eso también lo vamos a ver en esta sesión respecto de la axiología. Luego, la ética como disciplina filosófica, cuyo objeto de estudio es la moral claramente. A la ética le vamos a dedicar dos sesiones, si no me equivoco, una de teoría, donde vamos a ver las teorías éticas a lo largo de la historia de la filosofía, y una muy interesante donde vamos a ver los problemas éticos, bien, los dilemas éticos, si no me equivoco, también tiene que ver dentro de este campo de la filosofía. Eh, Luego pasamos a la estética. La estética, también llamada filosofía del arte, porque el término estética se acuña muchos siglos después del nacimiento de la filosofía. La estética lo que va a, en esencia, va a estudiar es el arte, la belleza, y producto de su desarrollo se puede decir que actualmente incluso dentro de la estética podemos estudiar también lo contrario a ello, podemos estudiar lo grotesco, podemos estudiar lo feo, ¿no? A la estética también le vamos a dedicar 2 semanas. En la primera semana vamos a ver las teorías, bien, por ejemplo, cuál es la teoría del arte de los antiguos, pasando después por algunos modernos, vamos a llegar a filósofos eh, como Hegel, filósofos del siglo XIX, quien habla de, por ejemplo, una muerte en el arte, porque el arte ya no reproduce la verdad misma del espíritu del ser humano. Luego, con Arthur Schopenhauer nos vamos a encontrar con una clasificación muy particular de las manifestaciones artísticas, es decir, de las artes, en donde en su cúspide de la clasificación de las artes se encuentra la música. Para él la música es la mejor de todas las artes y las demás artes quieren simplemente llegar a esta perfección. Avanzamos un poco más y, por ejemplo, nos encontramos con, en el siglo XX, con un filósofo alemán llamado Theodor Adorno, quien en su obra póstuma, Teoría Estética, nos va a decir que no podemos definir el arte de una manera perenne, de una manera eterna, porque la concepción de arte cambia. Por ejemplo, mientras cambian las concepciones mismas de la sociedad, Adorno también propio de la influencia que tiene de Hegel, Marx y esta filosofía propia de la Escuela de Frankfurt, donde él era miembro, va a criticar la obra de arte
que la reproducción de una obra de arte que solamente busca complacer y complacer, digamos, al espectador y no provocar alguna especie de sentimiento más allá. Bien. Em, en la segunda parte de las dos sesiones dedicadas a la estética vamos a ver los movimientos artísticos contemporáneos, los más importantes, obviamente. ¿Bien? Por último, la filosofía política, también como disciplina filosófica, a la cual también le vamos a dedicar dos sesiones, ¿bien? La filosofía política tiene como objeto de estudio el Estado, es decir, cómo se forma el Estado, cuál es la mejor forma de gobierno, ¿bien? Todas estas preguntas respecto del Estado, a través de la filosofía, vamos a desembocarlas en la filosofía política. ¿Sí? Vamos a revisar algunos autores tales como el filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, quien en su célebre texto titulado El Príncipe lo que hace es otorgar algunas características de gobierno precisamente para este principado, ¿no? Para que sea llevadero. Obviamente después es cuestionado Maquiavelo por las formas que utiliza para comunicarse, pero bueno. Luego vamos a ver un bloque de filósofos políticos conocidos como contractualistas. ¿Por qué? Porque, digamos, en forma general, lo que ellos apuntan es a lo siguiente. Em, la sociedad en grupo lo que hace es de alguna forma acordar algo, ¿no? Acordar darle el poder de decisión a una o a un grupo específico de personas para que decida pues la vida en sociedad, ¿no? A partir de la formación del Estado para los distintos grupos. Por ejemplo, aquí tenemos a Thomas Hobbes, autor de El Leviatán, a un autor monárquico, él defiende la figura de un gobernador, un monarca, en el que yace el poder de decisión del pueblo. Bien, luego podemos también mencionar a Rousseau, quien en su célebre contrato social también habla precisamente de este contrato, este acuerdo para llevar una vida en paz, donde se proteja, por ejemplo, la paz de la ciudadanía. John Locke, padre del liberalismo clásico, también contractualista, quien en su texto segundo ensayo sobre el gobierno civil nos dice precisamente que para salvaguardar los derechos fundamentales de los seres humanos, entre ellos su derecho novedoso, digamos, es el derecho a la propiedad privada, las personas se despojan de estas capacidades de decisión y eligen a alguien o algunos para que puedan gobernar salvaguardando estos derechos fundamentales. Por último, bueno, hay más, ¿no? Si avanzamos, llegamos ya hasta algo un poco más contemporáneo con John Rawls y su teoría de la justicia, bien, enfocada obviamente dentro de la filosofía política, en donde él nos dice que todos en la sociedad tenemos digamos, somos iguales, ¿no? Tenemos una capacidad de equidad entre todos y en esta igualdad y equidad tomamos decisiones para la formación de un estado que se involucra en un estado de bienestar, de un, de un buen gobierno para todos. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos en la sesión del día de hoy, en nuestra primera sesión. En su pantalla tienen las claves de evaluación correspondientes a esta semana, de la lectura complementaria y de los 8 ejercicios. Bueno, ha sido un gusto comenzar este curso con ustedes. Les deseo un buen fin de semana, un buen día y nos vemos el siguiente viernes, bien, a la misma hora para desarrollar nuestra siguiente clase. Que tengan buen día. Gracias. Chao.